Bueno, buenos días. Mi nombre es Telmo Macías, soy administrador de la organización de base de Eco Cacao, en la cual pues hemos empezado con algunas buenas prácticas y bueno, aquí estamos para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, Ya. pues estoy a la orden para poderles facilitar. Bueno, entonces muy buenos días. ¿Nos podría comentar un poco la experiencia que usted tiene en tema de agricultura regenerativa? ¿Cómo empezó la asociación a trabajar con esto y cómo lograron vincular con el comprador directo? ¿Me podría comentar un poco por eso? Sí, bueno, primero que nosotros en el 2013 por inquietud de uno de los compañeros que es le puedo decir, el gestor de la agricultura regenerativa. Eh, Empezamos con pocos productores, así digamos, a tener las primeras capacitaciones, cómo es la transformación de la agricultura tradicional o la agricultura orgánica a la agricultura regenerativa. Y bueno, es ahí donde empezamos con 12 productores en la comunidad de Caimito, agricultores convencidos, digamos, de querer transformar esta vida específicamente de uno mismo, del productor mismo, porque es ahí donde a veces hay los problemas. Y ha sido muy difícil el cambio que han tenido con los productores. ¿Cómo lograron convencerles de que es una alternativa muy favorable la agricultura regenerativa? Bueno, a inicio ya le digo, fue bastante difícil, bastante complejo porque no es fácil, es algo que es un trabajo mucho más fuerte al inicio, porque uno tiene que iniciar transformando, digamos, ese es lo específico, transformar esa agricultura, porque si bien es cierto, la agricultura convencional es más fácil, es algo que tú lo haces rápido, pero también tiene sus debilidades. En cuanto a la transformación, por ejemplo, nosotros iniciamos por una parte por cumplimiento de la normativa orgánica, Ya. porque la normativa orgánica sus criterios tienen mucho sentido con la agricultura regenerativa. Entonces, considerando de que es parte del cumplimiento de un criterio, nosotros comenzamos, ya le digo, con esos 12 fue fácil porque estábamos convencidos que primero es algo que en las fincas que nosotros tenemos de nuestros productores son fincas agrodiversas, donde uno tiene la fruta, tiene el verde y muchas otras cosas que en nuestro medio se las consume. Entonces, convencido de que queremos nosotros transformar nuestra vida, empezamos. Fue bastante difícil en lo que usted me pregunta, por ejemplo, con expandir, porque es ahí que cuando nosotros preparamos estos 12 productores, sale el cliente. Un cliente de una empresa chocolatera en Estados Unidos, él se interesó mucho, llamado Tucker, y le gustó, porque es algo que ellos necesitan. Ya. ¿Y él cómo, o sea, cómo les certifica él? ¿Cómo hacen el proceso? ¿Cómo logran que él les compre con este tema de certificación de agricultura regenerativa? Había un compañero que él fue parte también de la asociación de Estados Unidos, Gregory Landúa, que estuvo en nuestro territorio, fue un primer cliente como Mufú, y ahí nace esa idea de que se interesó mucho en el cacao porque tenía una muy buena calidad, sabores únicos, y fue ahí donde comenzamos a tener esa relación comercial con Tuque. Ya, el vínculo. Pero él es Sí, el que les certifica. ¿Cómo es el sí. proceso? Verá, el proceso es después de que ya comenzamos nosotros con 36 productores ya certificados regenerativos. Él vino aquí, hicimos un trabajo en conjunto entre la asociación y el cliente,
Él estuvo en territorio, estuvimos en el campo, él anduvo haciendo certificación, bien, digamos, verificando el trabajo que nosotros habíamos empezado. Nos apoyaron, sí, con recursos para poder cumplir con las expectativas para pagarle los inspectores. Él hicimos un trabajo conjunto entre la asociación y la empresa de verificación satelital. Entonces es ahí donde él, por ejemplo, nosotros ahorita ya estamos vendiendo cacao a esa empresa de Uprocay, porque en el 2016 ya expandimos porque solamente quien se beneficiaba de ese porcentaje que se paga de más por el cacao eran Ecocacao y los socios que estaban dentro de la certificación regenerativa. Entonces en Ecocacao certificamos el 100% de los productores y en las otras bases certificamos el 10% en ese año. En el 2018 ya certificamos todos, pero ahora ¿cómo le explico? ¿Cómo le llama esta? Le llamamos a que al aumento la prima está... No, en la certificación, por ejemplo, con una transición. Ok. Con una transición. Entonces, por ejemplo, hay fincas que pueden llegar a cumplir con ciertos arreglos, porque nosotros cuidamos el porcentaje de árboles que hayan nativos, las fuentes de agua, las cuencas, la diversidad también de genética. Hay algunos parámetros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en mi finca las cuencas de agua bien establecidas, recuperadas, tengo un punto. Hay puntajes del 0 al 4. Que si no tengo, por ejemplo, por lo general hay productores que entran en 0, pero en un año puede subir a 2, puede subir a 3 o también puede llegar a 4, cumpliendo ciertos requisitos que son no tan complejos, pero hay algo otros que sí hay que hacer trabajos más duros porque legalmente la finca está completamente en 0, porque son 16 preguntas, 16 parámetros. En los 16 parámetros hay que ir. Si cumplo con los 16, yo obtengo un rango de 4. Pero también, ya digo, no es tan fácil, pero tampoco es difícil. O sea que sí se puede lograr. Sí se puede aplicar lograr. una agricultura regenerativa. Estamos en eso, por ejemplo, ahora ya tenemos un 50% de productores de los 460 productores de Uprocay que ya están avanzando. El manejo de los animales, el manejo de desechos, todas esas partecitas son partes de los cumplimientos de la normativa. Y eso entra agua, suelo, ¿qué más? Lo que me dice animales, desechos. Sí, es agua, suelo, manejo de los excrementos, de los desechos. También la diversidad, por ejemplo, si yo en mi finca tengo diversidad de variedades de cacao, pues eso me da un rango alto. Si tengo, por ejemplo, cacao injertos, tengo que tener mínimo 5 variedades para poder obtener un puntaje de 2 a 3. Si tengo más de 5, estoy llegando a 4, que es lo que hace que se dé ese precio que nos están dando ahora por el cacao regenerativo. Que es bueno, pero a inicio, ya le digo, es bastante complejo al productor hacer tantas cosas que a veces nos parece difícil. Bien, ¿y qué consejo les daría a los productores que quieren empezar a cuidar más del ambiente, a hacer agricultura más consciente de las fuentes de agua, de la biodiversidad?
Yo diría, por ejemplo, que tratemos de mejorar, que cada día el productor mejore en su producción, en su plantación, porque es ahí donde lo que nosotros necesitamos, por ejemplo. Cada vez, yo fui inspector desde el 2009 hasta el 2020 y cada vez que uno va a hacer una inspección, la inquietud del productor es el precio. Entonces es ahí donde yo, como inspector, no me compete, pero sí también como persona que he venido siendo representante de mi organización. He estado en los dos lados. Cuando me toca, por ejemplo, de estar como representante de mi organización y con los productores en apoyo del mejoramiento, en la lucha que hemos tenido con los clientes, porque nosotros hace 2 años atrás teníamos precios, unos un precio, otros otro precio. Eso lo hemos logrado en esta lucha entre los dirigentes de Hugo Procae, de que nosotros tengamos precios estándar. ¿Por qué eso? Porque la desesperación del productor con el trabajo que a veces es más fuerte es el precio. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, estamos en la lucha y mi consejo al productor es que no desmayemos, que tratemos de que cada vez nuestras fincas sean más orgánicas, más biodiversas, porque cuando no hay, el productor dice, nosotros tenemos productores pequeñitos que tienen media hectárea de cacao, entonces, y solo tienen el cacao. Pero cuando uno tiene el cacao, tiene otras producciones más, a veces no se siente la necesidad del recurso, porque cuando no te entra de un lado, te entra de otro lado. Y es ahí donde, por ejemplo, yo a los compañeros siempre los impulso de que tratemos de tener más diversidad en la parcela. Y que eso vale la pena al final en el precio, que es lo que estaban buscando. Y que lo hemos logrado, por ejemplo, ahora con esta cuestión del cacao que se vende como regenerativo, porque no lo vendemos todo. Nuestro deseo es eso, que 400 toneladas de cacao las vendamos con ese plus, con ese premio. Pero bueno, es una lucha y ahí estamos. Sí, muy bien. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a Ecocacao y a Hugo Procae. Muchísimas gracias a usted también por la entrevista y esperemos que continuemos y que cada vez demos lo mejor que podamos. Muy bien, gracias.